Hoy vamos a meternos en un capítulo fascinante de la historia de Corrientes. Un momento en que un pueblito, casi perdido, de calles de arena roja, se convirtió en el mismísimo corazón de la resistencia. Vamos a ver cómo y por qué San Roque se transformó en el último bastión de la legalidad en una provincia que estaba al borde del colapso. Y miren, esta frase creo que lo dice todo, ¿no? No vamos a hablar solo de fechas y de batallas. La idea es entender cómo esos hechos de 1865 siguen latiendo hoy en la identidad de un pueblo. Es en el fondo una historia sobre la capacidad de resistir, una que conecta directamente el pasado con nuestro presente. Bueno, para entender todo esto, tenemos que viajar en el tiempo. Situémonos en octubre de 1865. La guerra de la Triple Alianza está en su punto más álgido. Y para Corrientes, la situación es simplemente desesperada. Su capital, la capital legítima, ha sido ocupada por las fuerzas paraguayas. Imaginen la situación. Con la capital tomada, ¿qué haces? El gobierno provincial, con el gobernador Ignacio Lagraña a la cabeza, se ve obligado a escapar. O sea, la provincia entera, como entidad, está a punto de desaparecer. Se necesitaba de manera urgente encontrar un nuevo lugar, un nuevo centro neurálgico desde donde poder gobernar y, sobre todo, organizar la defensa. Y aquí es donde entra en escena San Roque. ¿Pero por qué justo ahí? A ver, no fue una casualidad, para nada. La ubicación era estratégica. Estaba lo suficientemente lejos del frente de batalla como para tener un respiro, pero a la vez lo suficientemente cerca como para coordinar todo. Se convirtió entonces en el refugio perfecto para Lagraña y su gobierno, que estaban decididos a mantener la legalidad a toda costa. Literalmente, aquí es donde la provincia intentaría nacer de nuevo. A ver, es clave que entendamos bien qué significa esto de capital provisional. No es solo un refugio, es más que nada una declaración política potentísima. Al fundarla, el gobierno en el exilio está diciendo, seguimos acá, seguimos siendo la autoridad legítima, el Estado no ha muerto. Es, digamos, el acto de mantener encendida la llama de la soberanía. Y ojo, no pensemos que era un gobierno simbólico o de mentira. Para nada. Desde la histórica casona de los Cocios la cosa iba en serio. Se firmaban decretos, se tomaban decisiones de guerra y, algo fundamental, se protegieron los archivos provinciales. Pensemos que los archivos son la memoria de un Estado. Así que sí, San Roque era, de hecho, el gobierno en pleno funcionamiento. Claro, una cosa es decir, bueno, esta es la nueva capital, y otra muy diferente es defenderla. La supervivencia de este gobierno provisional dependía totalmente del apoyo militar y, como vamos a ver, de una red de apoyo civil que fue absolutamente indispensable. Veamos cómo se armó esa defensa. Entonces la realidad en San Roque era como una doble vida. Por un lado, en el centro del pueblo se estaba librando una batalla política, administrativa, con papeles y decretos para que el Estado no se desmorone. Y al mismo tiempo, en las afueras, en las orillas llenas de barro del río Santa Lucía, se peleaba una guerra física, cuerpo a cuerpo, para proteger ese pequeño y frágil centro de poder. Y la defensa no fue cosa de unos pocos soldados, no. Todo el pueblo se puso la situación al hombro. Las mujeres, por ejemplo, tuvieron un rol clave, transformaron la iglesia en un centro logístico. Ahí se curaba a los heridos y se cocinaba para las tropas. Y mientras, en el frente, en lugares como el Paso de las Carretas, la lucha era brutal. Las milicias locales, sin armas modernas, usaban lo que tenían, su astucia, su coraje y sus lanzas de tacuara para defender cada metro de tierra. Bueno, como toda guerra, esta crisis eventualmente llega a su fin. La capital oficial se recupera y el gobierno provisional cumple su misión. Pero, ¿qué pasa en San Roque cuando todo termina? ¿Cuando los funcionarios y los soldados se van? El impacto fue enorme y dejó una marca para siempre. La partida del gobierno no fue con desfiles ni grandes festejos. Lo que quedó fue más bien un silencio. Un silencio de respeto y una identidad completamente nueva. El pueblo lo había dado todo, su tranquilidad, sus recursos, su gente. Y a cambio, se ganó un lugar que nadie le puede quitar en la historia. Una especie de cicatriz de honor por ser el lugar que protegió a la provincia cuando estaba a punto de desaparecer. Y esto es lo más increíble de todo, ¿saben? Esta historia no se quedó atrapada en los libros. Los sucesos de 1865 están grabados a fuego en las calles, en las casas y en la cultura de San Roque, incluso hoy. Si uno camina por San Roque hoy, estas huellas están por todas partes. La iglesia, que ahora es Monumento Histórico Nacional, sigue ahí, de pie, como un testigo silencioso de cuando fue un hospital de campaña.
Las casonas antiguas, con estas galerías profundas, todavía están en las calles. Y quizá lo más importante es que su gente, los sanroqueños, se identifican con un orgullo inmenso como habitantes de un pueblo histórico. A ver, tratemos de imaginar ese río, el Santa Lucía. En ese momento, no era un lugar tranquilo. Era una barrera natural, imponente, peligrosa. Un verdadero campo de batalla lleno de barro, donde la gente defendía su hogar con lanzas. Un lugar donde conocer cada recodo del río valía más que un fusil. Ahora, hagamos un salto al presente. Miremos ese mismo río hoy. Se transformó en un lugar de paz, para pescar, para pasear. Pero para los que conocen la historia, ese contraste es muy poderoso. Es como si el murmullo del agua todavía trajera los ecos de aquella defensa heroica. El paisaje cambió, claro, pero la memoria sigue ahí. Y todo esto nos lleva a la gran lección de esta historia, ¿no? Lo que pasó en San Roque nos enseña algo fundamental sobre lo que de verdad importa. La grandeza de un lugar, de una comunidad, no está en sus edificios o en su riqueza, sino en la entereza de su gente cuando las cosas se ponen realmente difíciles. Y quizás al final de todo, esa es la idea con la que tenemos que quedarnos. San Roque no fue solo un escondite temporal, fue mucho más. Fue la cuna de un nuevo comienzo, el punto exacto en el mapa donde una provincia que lo había perdido absolutamente todo encontró la fuerza para no rendirse, para reconstruirse y para volver a empezar. Una historia que sin duda merece ser contada.